Hola, le hablaremos hoy sobre la didáctica desarrolladora. Las didácticas desarrolladoras. Fíjense bien el nombre. Didácticas. ¿Qué desarrolla? Hay que ver qué desarrolla. Primero, sus orígenes. Segundo, en qué paradigma se encuentran. O sea, bajo qué modelo, qué paradigma educativo es el que explica estas didácticas desarrolladoras. Importante es conocer esas bases en que se sustentan estas didácticas desarrolladoras. Muchos países hoy en día hablan mucho de la planeación, hablan mucho de la evaluación, sin embargo, el cómo logra apropiarse del conocimiento de los alumnos, como que no le dan esa importancia, como que no le den ese interés. Y es ahí donde tenemos que trabajar fundamentalmente en el cómo. Porque de nada vale que usted planifique muy bien y sobre todo esas planificaciones bastante absurdas con semanas de antelación, meses de antelación, como si supiéramos qué va a pasar en 3 meses, en 4 meses. Pero bueno, que desgraciadamente obedecen a formatos y a directivas, fundamentalmente leyes, cosas que se generan los directores para facilitar y supuestamente controlar a los profesores que nada tienen que ver con una enseñanza, con un aprendizaje real, verdadero, genuino, sino simplemente que es un proceso de una planeación pero muy, que antecede muchísimo al trabajo y que no es real. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo se va desarrollando los alumnos a partir de las estrategias que les estemos aplicando, ¿no? A partir, en este caso, de la intervención educativa. Por eso hoy vamos a hablar de las didácticas desarrolladoras. Y para hablar de ellas, es importante ponernos entonces al tanto de qué es aprendizaje. Porque para poder hacer una didáctica, para poder trabajar estas didácticas, tenemos que tener en cuenta qué cosa es aprendizaje. ¿Por qué? Porque el cómo se aprende, el cómo se apropia del conocimiento es lo fundamental para que estas didácticas sean efectivas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este concepto, que a mí me gusta mucho, porque nos habla de proceso dialéctico. Proceso, lleva un tiempo. Dialéctico, cambio, transformaciones. De apropiación de los contenidos y formas de conocer, hacer, convivir y ser. Estamos hablando de apropiación de contenido de forma que voy a conocer, que con lo que conozco hago, que con lo que hago pues puedo convivir y convivir con los demás, puedo irradiarlo y a la misma vez ser. Lo más importante, ya sé que sé quién soy y soy. Construida en una experiencia sociohistórica. ¿Por qué una experiencia sociohistórica? Porque todo se construye en sociedad y pasa por un momento histórico en el cual se pueden producir cambios relativamente duraderos y generalizables que le permite al sujeto adaptarse a la realidad, transformarla, crecer como personalidad. Quiere decir que también, y recuerden esto, que esos cambios van a ser duraderos y esos cambios, para que sea aprendizaje, debe de permanecer por un buen tiempo, por la mayoría del tiempo de la vida, y que se pueda irradiar, ¿no? Inclusive puedo adaptarme ya a este aprendizaje, a esa realidad, y puedo transformar esa realidad. Quiere decir que voy a crecer como personalidad. Aprender nos habla fundamentalmente de conocer una cultura general integral. Una cultura integral que es importante, no es que sea sabio, sino conocer de todo un poco. Porque conocer de todo un poco nos da a nosotros la oportunidad de que también podamos trabajar una transversalidad en el cual se haga más fácil el aprendizaje. Entonces hay que conocer esa cultura general integral para poder comprender los procesos de científico la historicidad del conocimiento. Lo otro es el hacer. Con lo que conozco, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo necesario para yo solucionar problemas. Lo que tengo necesariamente que tener esas habilidades para poder tener un desempeño. Y el desempeño es el hacer. Y ese desempeño en el hacer es lo que yo necesito para poder solucionar problemas. Importante es convivir, que es esa actividad de comunicación. Seguimos pensando que podemos aprender solo. Sin embargo, a la vez que
estamos frente a una computadora y estamos visitando sitios web, a la misma vez que estamos leyendo un libro, a la misma vez que estamos viendo televisión, escuchando a un compañero, escuchando a alguien, escuchando al profesor, no se aprende solo. Todo esto tiene un proceso social de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estoy interactuando con un medio de información, porque estoy interactuando con un libro. Y bueno, el convivir es fundamental. ¿Por qué? Porque la vida humana es una vida social. Y el aprendizaje históricamente ha sido un aprendizaje social. O sea, un trabajo interpsicológico. Y que nos marca a nosotros esa autonomía, ese autovalidismo, que me hace a mí saber que sé. O sea, ya saber, esa metacognición, el ser como tal, sabiendo que puedo convivir, que puedo hacer a partir de lo que conozco, y que con lo que conozco puedo convivir y puedo irradiar y puedo también solidarizar y puedo aprender todavía más en este caso, en colectivo y no individual. Importante es que este proceso de enseñanza y aprendizaje necesita rápidamente cambios. Cambios fundamentales, ¿por qué? Porque seguimos trabajando con las mismas didácticas bastante aburridas, bastante tediosas, que no motivan y que no estimulan al conocimiento, ni a la investigación, ni a la búsqueda de este. Por lo tanto, hay que ver la figura del profesor. ¿Qué se va a hacer con este profesor? Seguiremos dictando clases, seguiremos siendo conferencistas magistrales, seguiremos haciendo algo así. Por eso cuando yo trabajo con mis alumnos, les digo, lo más importante es después el debate, la discusión, la postura, la reflexión, el análisis a partir de lo que en esta conferencia estoy dando y, por supuesto, la bibliografía que estoy facilitando. Y la posición protagonista de los alumnos. Aquí vamos a hablar más adelante de ese protagonismo. Las didácticas desarrolladoras son específicamente protagonistas, son didácticas que potencian el protagonismo de los alumnos. Y la transformación de los componentes no personales de este proceso, que tiene que ver con esta estrategia didáctica y que se va a realizar a partir de un trabajo interactivo, colectivo, en un trabajo grupal. Por lo tanto, si hablamos entonces de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos que tener el concepto de ese profesor como responsable de su labor hacia una mediación del proceso. Es un profesor que no va a dar resultados, que no va a decir resultados, que no va a decir conceptos, que no va a decir conocimiento como dado, sino que él va a mediar para que el alumno se apropie del conocimiento y en esa apropiación el alumno reconoce su papel protagónico en el aprendizaje, porque es producto de este y fíjense bien, él interactúa con otros compañeros, con el profesor y es protagonista porque él aprende, pero aprende en esa función protagónica que tiene de apropiarse del conocimiento mediante una interacción. Y bueno, importante es acentuar el carácter interactivo, tanto de alumnos, profesores, como alumnos. Aquí tenemos el concepto de mediación pedagógica. Mediación pedagógica que se refiere al tratamiento de los contenidos, de la forma de expresión de los diferentes temas, en fin de hacer posible el acto educativo dentro de una educación concebida como participación creativa, expresividad, protagonismo y relacionalidad. Quiere decir que entonces, vamos a estar claros, las didácticas desarrolladoras deben de tener una participación, una creatividad, una expresividad y un protagonismo, y así nos explica en esa relación interpsicológica Gutiérrez y Prieto. La visión desde la mediación pedagógica, mediar implica entonces relacionar intencionadamente un conjunto de información y acciones con un o grupo de estudiantes con la aspiración de promover procesos de aprendizaje. Quiere decir que tengo que buscar la manera de intencionar un conjunto de información. Mediación que voy a hacer mediante la información que doy, mediante las preguntas que puedo realizar, mediante un comentario, mediante el proceso, pero no para decir que es así, sino lo tiene que descubrir el alumno y debe relacionar seres humanos con esa intencionalidad de promover procesos de interaprendizaje, entre alumnos, profesores.
Entonces, como docente, soy un formador, soy un mediador del desarrollo integral de la personalidad de mis estudiantes. Cuando hablo de personalidad, en ese concepto amplio de personalidad, como un sistema de formaciones psicológicas a diferentes grados de complejidad, que constituye ese nivel regulador superior de la actividad del individuo. Ya lo habíamos hablado en cuanto al concepto de personalidad y su regulación inductora y su regulación ejecutora. Dentro de la esfera afectiva está la regulación inductora y dentro de la regulación ejecutora está la esfera cognitiva. Tiene que ver entonces con los elementos, en el caso de la inductora, motivacional, afectivo, volutivo, y la regulación ejecutora tiene que ver con los elementos cognitivos e instrumentales, que tiene que ver pues, con esas habilidades, esas destrezas que vamos a trabajar. El alumno, ente constructor de su propia psique, protagonista y producto de su propio desarrollo, ayudado por lo externo, ayudado por el profesor, ayudado por el compañero, ayudado por la familia, ayudado por el internet, por las páginas de internet, la comunicación, hasta el celular, la prensa, la radio, todo. A veces para bien y a veces para mal, desgraciadamente. Por lo tanto, hay que ver este concepto de aprender a aprender, que nos describe muy bien Lev Simonovich Vygotsky cuando habla del aprendizaje humano, presupone una naturaleza social. Quiere decir que aprendemos naturalmente porque somos seres sociales. Y específica de un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean. ¿Quiénes son los que los rodean? No, pues no es el maestro solamente. Somos un agente que influimos más. Somos una influencia más. Pero también está la familia, también está, en este caso, los medios de comunicación. Hoy es muy importante las redes sociales. Y bueno, la didáctica de aprender a aprender, muy diferente a lo que muchas veces se plantea por algunos lugares, nos habla entonces de un diagnóstico de la preparación del desarrollo del alumno. Un diagnóstico como proceso y no como momento. Un diagnóstico que va fundamentalmente desde que llega al alumno a clase y, si es posible, antes de llegar por primera vez a nuestro salón de clase, mediante una entrega pedagógica, hasta que termine el último día de clase. Fíjense bien, porque el alumno va cambiando constantemente. El alumno que entra en agosto, en septiembre, no es el mismo alumno de octubre, ni el mismo alumno de febrero. Protagonismo el alumno, protagonismo de diferentes momentos de aprendizaje, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, dentro de la institución como fuera de la institución. ¿Cómo se organiza, cómo se dirige ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí tiene que ver con las estrategias educativas, aquí tiene que ver con el método que está trabajando, el paradigma educativo, los horarios, las clases, todo. Cómo es completamente se dirige ese proceso de enseñanza, el trabajo con los padres de familia, el trabajo interpsicológico con el alumno, profesor, la atención a todo. Y fortalecer las influencias educativas en la clase. Cuando hablo de influencias educativas en la clase y fuera inclusive de la clase, tiene que ver en este caso con los compañeros, con los alumnos, con la familia, con todo, ¿no? Y la concepción y formulación de las actividades extra clase, que es muy importante no verlo como tarea o como acúmulo de tareas, sino como un trabajo investigativo a partir de motivaciones que se estudian en el diagnóstico para a partir de motivos trabajar las estrategias didácticas con el alumno. Entonces, si hablamos de ese protagonismo estudiantil tan importante, del cual vamos a tocar en otros momentos, también este concepto, cómo se trabaja, para qué sirve, se inicia desde el preescolar, desde inicial hasta que termina la universidad. El protagonismo estudiantil para la formación integral es la actitud que se desarrolla en los alumnos desde su formación inicial hasta educación superior, como resultado de ese proceso educativo en el que participa con satisfacción y de forma consciente en las actividades. Se expresa en su modo de actuación estudiantil, caracterizado por el dominio del contenido, interdependencia, implicación en la toma de decisiones, responsabilidad en la dirección grupal y en la misma del alumno. Quiere decir esto que también el alumno es protagonista no solamente de la vida intelectual, sino de la vida en sociedad, en su cultura, en su comunidad, inclusive en la dirección, en la toma de decisiones, no solamente dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, e inclusive en la política. En todo tiene que tener protagonismo el alumno y representante de ese protagonismo. Cuando hablamos de ese contexto sociohistórico
desde un punto de vista del paradigma socio, histórico y cultural, pero pensando bien en que todo individuo en el mundo se desarrolla en una sociedad y en un momento histórico, hay que ver el fin y el objetivo de la educación como objetivo, contenido, método y procedimiento, que va en la forma de organización, medio y cómo se va a evaluar todo esto. Ahora, la teoría sociohistórica y cultural nos habla entonces, en este caso, de este paradigma, que para Vygotsky es un proceso de desarrollo de la personalidad que está condicionado por la unidad de factores biológicos y sociales que se entrelazan entre sí. Muchas veces las funciones psicológicas superiores tienen un origen social, quiere decir que todo, la psiquis, que tiene esas dos premisas, la social y la biológica, al final la social es la que dirige, es la que determina el desarrollo del alumno. Ahora, si hablamos entonces de cómo las didácticas desarrolladoras se sustentan, bajo qué paradigma, bajo qué modelo, se sustentan bajo el paradigma socio, histórico y cultural, y los sustentos para estos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, ecológicos, ambientales, biológicos, socioculturales, antropológicos, que tiene que ver con que tiene que haber una determinada proyección de relación existente entre el mundo material y el mundo espiritual, en la parte filosófica, entre el ser y el pensar, entre las bases filosóficas que va a sustentar el cómo piensa y el cómo actúa el individuo, tanto en la sociedad como también en la educación y cómo se da entonces la educación. De esta manera, la estrategia didáctica a tener una base filosófica, y en este caso la filosofía socio-histórica, la filosofía en que se sustenta el paradigma socio-histórico-cultural, es una filosofía materialista, dialéctica, histórica, que me dice a mí que las didácticas tienen que accionar a partir de ahí. Quiere decir que debo de toda teoría comprobarlo en la práctica como criterio de la verdad, y a la misma vez la didáctica va entonces hacia didácticas activas, dinámicas, que debe de ser validada para que el alumno se apropie con más realidad, con más conciencia y en actividad de ese conocimiento. Lo psicológico, que tiene que ver con el trabajo interpsicológico, respetando las etapas rectoras psicológicas de cada momento del alumno, desde preescolar hasta superior, y que tiene que tener en cuenta esa interacción psicológica de lo interpsicológico a lo intrapsicológico como una ley genética del psiquismo. Lo pedagógico, que tiene que ver en este caso con los elementos, los modelos, los métodos que voy a trabajar. Aquí en este caso el paradigma sociohistórico cultural trabaja entonces con las zonas de desarrollo próximo, zonas de desarrollo actual, zonas de desarrollo próximo potencial. O sea, las tres zonas. ¿Por qué? Porque trabaja entonces diagnóstico, intervención y evaluación, que se da como un proceso integrado y no se va a dar en este caso una cosa primera y otra después. Hay que ver también en este caso las didácticas, y ahí entra entonces las didácticas desarrolladoras dentro de este modelo, de este modo, de este método pedagógico, ¿no? Y bueno, estamos hablando de los ecológicos ambientales, porque no todas las regiones son iguales. Los ambientes que pueden existir, positivos o negativos, para potenciar el desarrollo, tanto dentro del aula como fuera del aula. Los aspectos socioculturales y antropológicos pues tienen que ver con la cultura de la región, los elementos tradicionales, folclóricos, y lo biológico tiene que ver con la etapa biológica que se desarrolla. Son los elementos fundamentales que tiene que tener todo paradigma educativo que tributa entonces después a las didácticas. Entonces la didáctica debe tener todo esto sustento también, porque es el reflejo del paradigma. Cuando hablamos entonces de la didáctica desarrolladora, tenemos que hablar de esa unidad entre la instrucción, la educación y el desarrollo, que se sustenta también en bases filosóficas con categorías universales, con principios y leyes y categorías universales que pueden ponerse en evidencia en esas didácticas cuando existe un debate, cuando hay una contradicción, cuando hay en este caso una esencia, un fenómeno, una causa, un efecto, que son teorías del conocimiento que permiten apropiarse de ese conocimiento a partir de un enfoque histórico y cultural, un carácter activo de sujeto y un carácter consciente de la creatividad en esa comunicación. De hecho, somos seres humanos porque somos seres sociales, y para ser seres sociales el elemento fundamental, el eslabón fundamental es la comunicación. Entonces, hay interrogantes, en este caso, estrategia para el aprendizaje, para aprender, y estos procedimientos didácticos que vamos a aprender en el día de hoy. Ahora, la didáctica desarrolladora. Este es el concepto que nos habla
Castellano. Castellano nos dice que es un aprendizaje desarrollador, es aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento, de su autonomía, de su autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social. ¿Para qué aprendo y por qué voy a aprender y qué voy a solucionar de mi sociedad, de mi cultura como compromiso? A partir de estos procesos de socialización con mis colegas, con mis compañeros, con mis coetáneos y por supuesto con el profesor, con la familia, con la comunidad donde vivo. La didáctica desarrolladora nos habla entonces de un trabajo individual o grupal, pero en un proceso crítico, donde la crítica se tiene que sustentar en argumentos. Y aquí hay un problema, muchas veces estamos debatiendo, estamos criticando sin argumento. Y cuando nos debaten con argumentos nos quedamos, nos molestamos, nos disgustamos, nos enojamos, cuando no deberíamos enojarnos, sino tomar esos argumentos y cambiar nuestra forma de pensar, a no ser que tengamos argumentos mucho más sólidos para debatir la crítica, para debatir al que me está, en este caso, con el que estoy yo discutiendo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos didácticos para la enseñanza desarrolladora? Primero, estructurar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento. Las didácticas no pueden ser pasivas, tienen que ser activas. Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y desarrollo del pensamiento de la independencia escolar. Quiere decir que yo tengo que buscar, mediante estas actividades, que el alumno piense, investigue y busque esa independencia para aprender. Motivar la orientación hacia el objetivo de la actividad de estudio y mantener su constancia. Esto es muy importante. Si hablamos de la didáctica crítica en lo desarrollador, hay que hacer énfasis en el papel de sujeto, en contacto con la realidad social, los problemas sociales de la sociedad. Entonces tengo que ver el sujeto dentro de la sociedad, de lo que está pasando hoy. En este caso, por ejemplo, hoy estamos en el 2020, estamos hablando de julio, de septiembre del 2020, hemos pasado por agosto, julio, donde hemos constatado una realidad social a partir de una pandemia, de un virus, en el cual han existido muertos, han existido contagios y ha cambiado todo, la forma de actuar de la vida a la sociedad. Son problemas sociales que hay que buscar la manera también de solucionar. Insiste en los elementos afectivos, valorativos y emocionales. Quiere decir, en esa regulación inductora, en esa esfera afectiva, que nos habla entonces a nosotros de esos elementos de valores y de emociones que hay que tener. Entonces, esa didáctica no solamente hay que basarla en realidad social y en los planes sociales, sino también hay que tener elementos de elementos afectivos, emocionales y muchas veces valorativos para poder trabajarla. En el enfoque materialista dialéctico, y esto da valor a la formación de la personalidad integral como producto de esa actividad social. Estamos hablando entonces con una base filosófica muy sólida, donde estoy trabajando un equilibrio entre lo teórico y lo empírico, donde lo empírico se valida lo teórico y lo teórico propone a validación en procesos empíricos la verdad, la realidad. Criterios básicos del aprendizaje desarrollador. Garantizar esa unidad de equilibrio entre lo afectivo, lo valorativo y el desarrollo del crecimiento de la personal de los alumnos. Propiciar en los alumnos las acciones que conlleven cambio en el estado de dependencia para la independencia. Muy importante, de la dependencia pasar a la independencia. Capacitar al alumno para que siga aprendiendo a lo largo de su vida. Quiere decir que lo estoy capacitando, lo estoy preparando para que siga aprendiendo, para que sea un hábito entonces leer, buscar, investigar. Y hacerlo por sí mismo. Y asumir un papel crítico ante todo esto. Si hablamos entonces de las dimensiones del aprendizaje desarrollador, tenemos que ver la activación de la regulación a partir de la actividad intelectual productiva, creadora. La metacognición,
la significatividad conceptual, la significatividad experiencial, la significatividad afectiva, la motivación para aprender que viene de adentro hacia el aprendizaje, una motivación intrínseca a partir de un sistema de elaboración y expectativa respecto al aprendizaje y su compromiso con la sociedad. El aprendizaje desarrollador entonces se sintetiza en todo lo que sea diferente dentro de sus propiedades, que tenga como esencial la no ser semejante a nada. La diferencia manifiesta entre las cualidades que se componen de relieve entre los alumnos y su profesor. La expresión propia de la vida material de uno y de otros. O sea, existo. Y existo porque estoy haciendo cosas, estoy aprendiendo, tengo órganos sensoriales, tengo un sistema nervioso central, me muevo, me activo, hago, produzco y hago cambiar esa materia. Las manifestaciones de solidez y blandura en los valores de estos y aquellos constituye un árbol pedagógico que se llama diversidad. Quiere decir entonces que hay elementos que se están enfrentando a alumnos que todos son diferentes, por familias diferentes, por formaciones diferentes, y eso se le llama diversidad. Las habilidades metacognitivas, como más propio yo, el saber que sé a partir de una interacción social, de una planificación para esa interacción social, de cómo logra autorregularse los alumnos en estos procesos cognitivos, la persona, el conocimiento en sí, y cómo voy a anticiparme a estos procesos cognitivos con la planeación, donde yo voy a estar evaluando sistemáticamente para organizar las estrategias y las actividades para que el alumno se apropie del conocimiento y sepa que sabe. Esas es las habilidades metacognitivas. Los requisitos didácticos para una enseñanza desarrolladora es desarrollar los procesos lógicos del pensamiento a nivel empírico y teórico. Fíjense bien. Desarrollar la actividad intelectual independiente del escolar y conjugarlo con los elementos colectivos. Quiere decir que yo aprendo lo que aprendo o lo que yo acabo de entender, lo puedo solidarizar. Atender las diferencias, no homogeneizar las didácticas en la intervención educativa. Generalmente planeamos todo igual para todo el mundo cuando todos somos diferentes y necesitamos y tenemos potencialidades, necesidades diferentes, necesitamos elementos didácticos, roles diferentes dentro de la didáctica. Desarrollar en el alumno la necesidad de aprender a entrenarse en cómo hacerlo, cómo voy a hacerlo, cómo trabajar en equipo, cómo voy a trabajar solo. Asegurar el vínculo del contenido de aprendizaje con la práctica social. ¿Para qué me sirve? Las integrales, las derivadas en la matemática, ¿para qué me sirve el área cuadrada? ¿Para qué me sirve la parábola en la física? ¿Para qué me sirve la aceleración, movimiento rectilíneo? ¿Para qué me sirve la historia? ¿Para qué me sirve la filosofía? ¿Para qué me sirve lo que estoy aprendiendo hoy en la vida real? Y bueno, requiere entonces pensar de garantías, darle garantía al individuo de que va a apropiarse activa y creadoramente de su cultura, porque vive en un país, en una comunidad, para que propicie el desarrollo y la práctica de ese autoperfeccionamiento constante de su autonomía y su autodeterminación. Esté en íntima conexión con procesos indispensables y necesarios de socialización, de compromiso y de responsabilidad social. Todo proceso de enseñanza y aprendizaje tiene un enfoque problemático, en el cual tiene que tener lugar central el trabajo independiente que proporciona actividad intelectual. La lógica del pensamiento, el pensamiento lógico y las habilidades de estudio también, según las potencialidades del alumno, la originalidad, la fluidez significativa de los saberes. Estos se dan de forma conceptual, empírica, emocional y conductual. El aprendizaje desarrollador se requiere que uno pueda identificar sus logros y sus deficiencias para poder autoevaluarse en lo cognitivo, en lo afectivo y en lo conductual. Tanto en lo que aprendo como conocimiento, en mis relaciones sociales y en cómo me comporto.
La didáctica desarrolladora requiere incorporar a la educación de valores para los cuales se necesita requisitos psicopedagógicos cognitivos, quiere decir, el alumno conoce el contenido y significado de cada valor. Volitivo, que el alumno desee poseer estos valores, la voluntad para desearlo. Afectivo, que el alumno sienta satisfacción y estimulación por poseer la adquisición de esos valores. Y conductual, da oportunidades a los alumnos para manifestar conocimientos de valores. Hay una concepción metodológica, que es la comprobación de los conocimientos, o sea, los antecedentes, la búsqueda de definiciones, determinar las características de estudio, la búsqueda de por qué las cosas, por qué. Determinación de la utilidad del contenido, para qué me sirve el contenido, para qué necesito aprender, para qué es necesario, y consolidar cada etapa de aprendizaje. Esta es la conjugación metodológica y de la metodología y procedimiento. Hay momentos metodológicos, hay procedimientos, que tienen que ver con varios elementos, ¿no? Va desde la comprobación de los conocimientos o los antecedentes, como habíamos visto, la búsqueda de definiciones, aprendo a observar, aprendo a argumentar, observo, describo, aprendo, valoro a partir de la búsqueda de definiciones, las características de estudio, elaboro preguntas, hago disyuntiva, la búsqueda de por qué, las características en sí, la determinación de para qué me sirve el contenido, la búsqueda de contraejemplo y la consolidación de las etapas de aprendizaje, donde yo hago elementos prácticos y pongo ejemplos. Vamos a ver entonces estos elementos, que son los elementos de la didáctica desarrolladora. Grupo de discusión, el fórum, el debate, el panel, el seminario, la mesa redonda, la discusión dirigida, el simposio, la cadena de asociaciones, la discusión, la lectura eficiente. Y fíjense, vamos a verlo uno por uno, muy rápidamente, para que después se puedan ustedes llevarlo a la práctica. Si hablamos del grupo de discusión, el propósito de la técnica es ampliar el conocimiento, desarrollar habilidades de análisis, de escucha, de respeto. Consiste en grupos pequeños que van dentro del grupo de clase mío, van a discutir libremente un tema. Y bueno, va a tener un coordinador, que es el que va a coordinar todas las intervenciones, va a buscar soluciones al problema, tomarse una decisión. Y bueno, se van a establecer ciertas normas, ¿no? El coordinador va a formular el tema para la precisión y empezar la discusión libre, informal, entre los miembros del grupo. El coordinador puede utilizar un intervalo para recapitular, para destacar si se logró algo en esa discusión, su objetivo logrado. Y bueno, insistir en algún aspecto tratado muy superficialmente con el cual se debe de profundizar. A lo largo del proceso debe preocuparse por lograr que participen en la discusión todos. Tienen que controlar el tiempo de discusión, elaborar un resumen de conclusiones, inclusive puede tener un secretario que se escribe todo esto y va a tomar una decisión. Está el fórum. Es una exposición de un tema determinado que se realiza generalmente con 4 estudiantes y un coordinador mantenedor. Hay 3 ponentes. 3 ponentes son los que van a trabajar en el fórum. Se trata de un tema dividido, por lo cual entre sus temas, ¿no? Esto hace que esos 3 subtemas, cada individuo toque un tema determinado, ¿no? Según el número de ponentes. Fíjense bien, no quiere decir que el número de ponentes no pueda aumentar, quiere decir que puede haber 5 y puede haber 5 temas, ¿no? Mientras haya subtemas, puede haber, tampoco puede ser mucho, pero por subtemas puede haber uno que exponga, ¿no? El foro es una exposición de grupo, grupal. Y vamos a verlo después en video. Una vez conocidos todos los temas, se reúnen los integrantes del grupo y el profesor, en un tiempo exacto, van a explicar, van a tener todos estos elementos, distribuirlos en 3 partes. La presentación de la actividad, la exposición de los ponentes, más o menos 30 minutos. Y bueno, es una presentación que se dedica generalmente 5 minutos de exposición por ponente en esos 30 minutos, para después tener preguntas y respuestas del auditorio, o sea, del resto de la clase. Es una reunión
en una reunión previa tiene que nombrarse todo esto, ¿no? El mantenedor, el secretario, todo lo que se va a trabajar. Debe de acordarse también el orden de exposición, los temas que van a trabajar en el foro, los libros, los periódicos, los sitios web, las publicaciones relacionadas con el tema. Y bueno, debe de trabajarse todo el foro y los integrantes deben hacer todas las preparaciones en conjunto y no individualmente. Quiere decir que es un trabajo colaborativo, grupal, ¿no? Aquí explica cómo se realiza frente al auditorio, se trabaja frente a ellos. Eso van a tenerlo todos ustedes por escrito, lo van a tener ustedes en su antología. Y bueno, vamos a ver entonces cómo es que se trabaja todo esto a partir de todos los elementos, ¿no? Cómo va a estar ubicado el auditorio, cómo va a ser el trabajo del coordinador y inclusive las preguntas que va a hacer el auditorio, o sea, el resto del grupo a esto, ¿no? Y bueno, el debate o la controversia, muy importante, el debate o la controversia. Este es otro elemento, ¿no? Me gusta mucho este, pero hay que tener cuidado. El debate es una actividad oral. Consiste en una discusión de un tema por parte de dos grupos. Unos defienden, otros atacan. Es como un juego de voleibol, ¿no? El grupo de personas que se defiende un tema deben estar convencidos del lado positivo y los atacantes deben estar convencidos del lado negativo, de eso que están explicando. Toma la palabra el primer representante del grupo defensor, enseguida lo discute su punto de vista en el primer representante del grupo atacante, luego el segundo integrante del grupo defensor defiende las tesis planteadas por su compañero y se van rotando de uno en uno y así sucesivamente, ¿no? Este ejercicio nos da posibilidades de aprender a discutir, a respetar las ideas del contrario, a encontrar la verdad, la razón, a argumentar, donde no hay egoísmo ni terquedad, donde se aprende a ser noble, sincero, leal. El tiempo de duración es 1 hora aproximadamente y muchas veces puede durar más de una sesión. Quiere decir que el debate puede ser de 1 hora en esta sesión y que se repita en la próxima y en 2 más. Es muy rico esto. Debe de haber un coordinador en el debate y controversia para calmar los ánimos de los integrantes muchas veces. Tiene que haber un orden lógico de discusión que no se parten del objetivo y el tema. O sea, es importante que no se vaya a apartar de esto, porque una discusión puede iniciarse con un tema que es el que estamos abordando y tener otros temas, y la gente se va por los otros temas muchas veces más y se pierde la idea central. Debe tener una introducción para los debatientes, debe de explicar la técnica que se va a seguir y al finalizar el debate o la controversia, el secretario le dará las conclusiones, las ideas más importantes expuestas por cada grupo debatiente. Generalmente los debatientes son 3 a favor del tema y 3 en contra. Tenemos el panel. Es un grupo de personas que exponen de forma de diálogo un tema de frente al auditorio. Una duración aproximadamente de 1 hora tiene esta actividad. La técnica se emplea cuando las personas son versadas, inteligentes en ese tema, ¿no? Y que están dispuestas a informar al auditorio. El auditorio tiene iguales experiencias que todos los expertos que están alrededor. Por lo tanto, cuando en un grupo surge necesidad de escuchar a otras personas con experiencia sobre el mismo tema. Este grupo va a estar integrado en el debate, coordinador, secretario, relator. Hay 4 o 6 debatientes. Y bueno, el secretario va a hacer el resumen de todo lo expuesto. Y parte de una discusión es auditorio con los expositores y el tiempo de intervención es de 1 a 2 minutos por cada ponente. El seminario. Ya el seminario es un estudio sistemático de un tema planteado por un grupo. Una reunión de un número pequeño de miembros que se unen para efectuar una investigación de un tema elegido para lograr conocimiento completo y específico de una materia. Los miembros se subdividen para el trabajo concreto y la exposición del tema. Estos deberán adquirir por fuera los conocimientos de una forma individual y luego compartirlo con sus compañeros de trabajo.
La investigación va asesorada por un especialista en la materia escogida. La labor de un seminario consiste en investigar, en buscar información, discutir, colaborar en esa investigación, analizar, exponer puntos de vista, reflexionar sobre los problemas y afrontar un criterio que va a ser expuesto al grupo, pero que es el criterio propio de cada uno que se puede tener para concluir el tema. No son menos de 5, entre 5 y 12. El director es un miembro que coordina toda la labor, pero no la resuelve personalmente, se resuelve en conjunto. El secretario toma nota de las conclusiones parciales y finales, y las sesiones de seminario suelen dar 2, 3, 4 horas, si es preciso. Yo hago un seminario pues, una vez cada 2 meses o cada 3 meses, y puede aclarar y se elabora sin expresión, sin precisión de tiempo. El seminario puede trabajarse durante días, meses, hasta terminar la labor. El planteamiento de un seminario supone una minuciosa preparación, distribución del trabajo. O sea, hay que trabajar una planeación muy grande. Y así como sesiones para evaluación que determina la eficacia que se trabaja. En la primera sesión del seminario se planifica el desarrollo de las tareas. Estarán presentes todos los participantes, quienes luego se van a subdividir en grupos, ¿no? La extensión del seminario depende del número y profundidad de los temas a tratarse, así como el tiempo disponible que tenemos. Toda sesión de seminario concluye en una sesión de resumen y evaluación del trabajo. La mesa redonda está constituida por un grupo de personas que se reúnen para estudiar un asunto o un problema determinado. El estudio de ese asunto se realiza exclusivamente mediante la discusión. Esta actividad está basada integralmente en la discusión. No se trata de que cada uno de los integrantes del grupo pronuncie un discurso, sino que se escuchen los puntos de vista de unos y de otros, de los demás, y se discutan para ponerse de acuerdo si existe algo positivo, para reducir entonces y poder deducir qué se va a recomendar y qué se va a acordar. ¿Cómo se prepara la mesa redonda? Pues se escogen los temas, teniendo en cuenta que se va a prestar a discusión, que son importantes. Puede tener un interés para todos los participantes, que trate de la posibilidad de que el asunto sea una cosa actual, algo no, verdaderamente que merite esa mesa redonda y que esté adecuado a nivel mental de los participantes. Que los que estén allí estén preparados para esta mesa redonda. Que haya fuentes de información fidedigna, fácil, para poder consultarla. Y hay que nombrar un presidente llamado también moderador, ¿no? El presidente nombra al relator, el presidente del relator nombra una comisión de 3 estudiantes y entre ellos determinan el tiempo que se va a emplear. El presidente, el relator, la comisión se reúne y elabora una agenda, teniendo en cuenta estos procedimientos. Aquí te cambiar idea en la mesa redonda, hay que tener la fuente de información, se va anotando las ideas, hay que ver estos elementos. Y el presidente pues va a sacar copias mecanográficas, manuscritas, agendadas, como quiera sacarla, de los participantes un día antes de la reunión. Todo esto se hace antes. Ya conocida la agenda, pues entonces se prepara las ideas basándose en la experiencia personal, la fuente de información, y se anota el orden del punto de vista en que se va a discutir fulano, esperancejo, en fin, ¿no? Aquí está dando cómo se realiza toda la mesa redonda, ¿no? Desde que el presidente del relator nombra y ordena los asientos de manera circular, o sea, una mesa redonda. El presidente da una discusión a una hora fijada, anunciando temas, exponiendo, y el presidente pone a consideración la agenda a discutir. Los participantes van a ir poniendo los puntos de vista en una voz clara, y el presidente pues debe estar listo para explicar con mucha claridad los puntos de discusión que se presten a una confusión. Puede entrar en la comunicación, en el diálogo. Además debe de distribuirse el uso de la palabra de manera creativa. Hay que tener un tiempo, negarla cordialmente cuando se habla de más, cuando se pasa de tiempo, y estar pronto a impedir que se centre en un solo sector del grupo participante.
Los participantes deben de discutir las ideas con ideas, no con sátira, ni con referencias personales de mal gusto, ni con... no. Cuando la discusión ha llegado a complicarse demasiado, el presidente puede presentar un punto de vista que se está discutiendo otro aspecto más claro y puede clarificar entonces la discusión, ¿no? Aquí está también que se trabaja pocos minutos, que hay puntos de guía, que se van a escoger los temas de discusión y cómo se va a trabajar esa realización. La discusión dirigida consiste en un intercambio de ideas entre varios participantes que previamente han trabajado sobre temas que pueden analizarse desde diferentes posiciones. No conviene utilizarlas en grupos de más de 25 personas. Discusión dirigida puede llegar hasta 25. El objetivo de esta técnica se centra en profundizar los conocimientos mediante un análisis crítico de los temas a estimular y estimular la comunicación interpersonal, la tolerancia y el trabajo en equipo. Días antes se preparan los alumnos, el moderador, se va a decidir qué tema se va a trabajar, los intereses, en dependencia de los intereses del grupo, se elabora una formación que contenga toda la información y se va a facilitar. Fíjense que tiene todo un trabajo de preparación, casi todos estos elementos didácticos. Fíjense que todos estos elementos didácticos se hacen grupales y que todos tienen un trabajo interpsicológico donde se va a facilitar en ese desarrollo la participación del moderador que va a ir pidiendo su opinión en turnos van a pedir la palabra y van a ir trabajando cada uno, ¿no? Y bueno, a medida que se vayan anotando los comentarios, pues entonces hay un resumen final, una visión en conjunto que se puede quedar nunca a favor o en contra de opiniones, sino que va a estar ya conveniado. El simposio. Hago el simposio cada 6 meses aproximadamente, o una vez a la completa en el ciclo escolar, o una vez en mi asignatura. Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema donde hay especialistas y expertos. Lo puedo agarrar como experto a los alumnos que saben más de un tema determinado. Van a exponer en ese auditorio sus ideas, sus conocimientos, integrado así a panorama lo más completo posible acerca de una cuestión que se trate. Importante que es bastante formal el simposio, ya es el resumen de todo el conocimiento adquirido durante una época determinada. Entonces, si aquí en el simposio se mantiene un punto de vista, su punto de vista divergente o opuesto, no hay lugar para un breve debate entre ellos, fíjense bien, en un panel, muchas veces integrado. Fíjense que puede integrar el simposio, puede integrar un panel. El simposio es un cambio de integrantes, en cambio de los integrantes del panel individualmente y de forma sucesiva durante 15, 20 minutos. Sus ideas pueden ser coincidentes o no. Fíjense bien, hay que respetar que no coincida. Y hay aspectos particulares de modo de que al finalizar se desarrolle una relativamente integral con una mayor profundidad posible el simposio. Se prepara porque se eligen temas a tratar, se organiza a los expositores, que pueden ser 3 o 6, ¿no?, en el simposio, y que puede deben de, en este caso, de manera muy particular, que deben de responder con su especialización. Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio para intercambiar ideas. Muy importante que cuando se hace un simposio, pues trabajar anticipadamente, en este caso el profesor, ¿no? Y bueno, el director de un evento también que hace un simposio hace lo mismo. Además de esta reunión previa de planificaciones, los integrantes del simposio tienen que reunirse momentos antes para ponerse de acuerdo para no repetir lo mismo. Bueno, el simposio, como es un elemento más amplio, más grande, que abarca, pues sí, discusiones, debates, etcétera. Entonces tiene un coordinador que va a iniciar el acto y que, bueno, va a tener una exposición ese coordinador, va a finalizar las exposiciones y, bueno, aquí está todo
ya explicado para que ustedes lo puedan después leer ya en la antología. La cadena de asociaciones es una técnica bastante motivacional. ¿Por qué? Porque una cosa va hablando de la otra. Permite además analizar las diferentes interpretaciones que hay sobre un término a partir de la experiencia concreta de la gente. ¿Cómo se procesa? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, se cogen unas cuantas palabras, conceptos clave, que tienen que ver con los intereses del grupo. Por ejemplo, energía de costo, construcción del suelo, es un ejemplo. En espera se les pide a compañeros que asocien estas palabras. Ellos van diciendo energía, ejemplo, o sea, hay una concatenación de palabras que relacione y sea que se va a relacionar una con otra. Y se va el facilitador, o el que va a registrar todo esto, va designando de antemano, va anotando diferentes relaciones que se van participando y luego se va discutiendo el por qué hay que relacionar esta palabra con la otra. La discusión debe tener, en este caso, mostrar un ejemplo anterior, hay que tener elementos de opinión de quien propone la palabra, del grupo que se discutirá, si están conformes con esa presentación, la utilidad, si es conveniente utilizarlo al inicio, una temática, o para conocer al grupo como elemento diagnóstico. Puedo trabajar también determinada palabra y a partir de ahí se va trabajando todas las demás. Lectura eficiente. Permite asimilar el contenido de la lectura en la medida en que se sintetice y se describan las ideas centrales de la misma. Hay un procedimiento de aplicación. Busco los materiales, busco los textos, materiales impresos, papel, lápiz, y vaya a seguir diferentes pasos. Se va a dividir, en este caso, en grupos 2 o 3. Cada grupo se le va a entregar un texto, el mismo texto o material impreso. Se le entrega cerrado, se le da las siguientes indicaciones. Tienen 5 minutos para leer la página, que se considera necesario, una o dos o más. Los participantes deben empezar todo al mismo tiempo leyendo en silencio. Una vez pasando por el tiempo asignado, el facilitador comienza a hacer una serie de preguntas que va a tener preparada sobre la base de la lectura que se realizó y va a sacar, o sea, los elementos fundamentales, cuál es la idea central que se refiere a la lectura, las características esenciales que posee el acto referido en la lectura, cuál es la tesis fundamental que se maneja, que se plantea en la lectura. Cada grupo escribe una frase de respuesta, no se puede repetir los acápitis del texto material, o sea, no se puede repetir lo mismo, que muchas veces los alumnos que hacen es repetir lo mismo de la lectura. Por cada respuesta cierta, el grupo recibe un punto, gana el grupo que mayor punto tenga, y la respuesta puede darse oral, de forma dirigida o también respondiendo al equipo que primero levante la mano. Todos estos elementos de didáctica desarrolladora pueden estar siendo evaluados a partir de las exposiciones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos escalas estimativas, listas de cotejo, para tratar de hacer una evaluación objetiva y hasta numérica. Algo verdaderamente descabellado. ¿Por qué? Porque el sujeto es el que evalúa a otro sujeto. Y la evaluación siempre tiene un sustento subjetivo. Entonces, aquí vale mejor escribir, anotar. Y aquí tenemos los puntos de evaluación en cuanto, por ejemplo, al idioma, voz, pronunciación, entonación, acentuación, elocución, ritmo y pauta. Si hablamos de importancia que tiene la voz, el tono suave, dulce, que agrega simpatía a la personalidad. Observamos nuestra voz, si es nasal, molesta, apática, chillona, quejumbrosa, si se quiebra, ¿no? En notas bajas o altas. El oído es muy sensible al timbre y al tono de la voz. Cuando estos son desagradables, repugnan al oyente. Aburren cuando son muy suaves. En cuanto al desempeño individual, también puedo evaluarlo. A la posición del cuerpo, al movimiento de las manos,
a la expresión del rostro, a la expresión de los ojos, la respiración, si es adecuada, si es correcta, los movimientos generales que se van a suscitar. Y bueno, en cuanto al tema, la parte que siempre se hace, la anterior casi no se maneja, pero esta muchas veces no es la que más se tiene en cuenta, ¿no? La documentación bibliográfica, cómo se piensan las ideas, cómo se van presentando los hechos para sustentar las ideas, los temas, los puntos de llegada, la adecuación, la acomodación de los oyentes, cómo se relaciona el expositor con el público que le puede preguntar o comentar o debatir. En la pregunta y en la mesura, en la prudencia, en esa rectitud a los juicios, agudeza, actitud ante la respuesta, en esa tolerancia que hay que tener. Bueno, todas estas didácticas también tienen elementos evaluativos. Entonces vamos a ver estos elementos evaluativos que ya José Martí en el periódico Patria en 1882 criticaba los exámenes como elementos para evaluar. Ya desde esa época el examen es mal visto. Sin embargo, todavía en el siglo XXI, pareciera mentira, todavía se hace el examen como una herramienta, como un instrumento. Sin embargo, la evaluación de las didácticas desarrolladoras fundamentalmente se aplica sistemáticamente mediante la misma didáctica, siendo formativa porque en la misma manera que estoy evaluando, estoy aprendiendo y aprenden los demás. Entonces hay que trabajar niveles de ayuda que da el profesor, que da la familia, que da los compañeros, si es necesario. Y en esos niveles de ayuda, pues yo puedo grabar, puedo registrar a los estudiantes con el previo permiso de los estudiantes y la familia de los estudiantes. Para ver cómo argumenta, de dónde saca los argumentos, cuál es la calidad en la cual se sustenta el argumento. La defensa de las actividades, que es en presentación de elementos esenciales, cumplimiento de la actividad asignada de manera individual y grupal. Y nivel de asimilación, que no es una reproducción simple o reproducción de modelos o esquemas que estamos acostumbrados en mapas mentales y conceptuales y creemos que con eso aprende el alumno. No es así. Estos esquemas, esto es enseñanza por esquema, es para sintetizar el conocimiento, pero no para apropiarse de ello. Entonces, vamos a ver que hay habilidades, fíjense bien que la aplicación de conocimiento o habilidad, instrumento o prueba de análisis, nada de eso existe. No es una reproducción simple de nada. Es una producción individual y grupal para solucionar situaciones problemáticas. Está la evaluación compartida, en la cual se trabaja un diálogo entre el profesor y alumno para evaluar los aprendizajes, toda esa enseñanza, a partir de un diálogo que es individual y que es grupal, donde hay una participación de los alumnos en ese proceso de evaluación que está muy relacionada con la evaluación claramente formativa, porque es un diálogo en el cual se aprende en ese diálogo, ¿ok? Y bueno, puede haber coevaluación, puede haber autoevaluación, puede haber una evaluación compartida, inclusive en dependencia de las necesidades, ¿no? Y bueno, también está la evaluación formativa, como le explicaba, todo esto anterior es la evaluación formativa, que es una actividad crítica del aprendizaje. La evaluación debe ayudar tanto al alumnado como al profesor para que tome conciencia de los puntos fuertes y débiles del trabajo, de la propuesta, de la práctica educativa, de cómo informar, de cómo mejorar, ¿no? Los procesos de autoevaluación y evaluación compartida muchas veces no logran ayudar a centrar atención para aprender. Por lo tanto, hay que trabajar también, muchas veces hay una obsesión muy habitual por limitarse a calificar todo trabajo o actividad. La calificación debe determinarse. Ya no puede existir y seguir trabajando la calificación. La didáctica sistemática, el desempeño dentro de esta didáctica, es la que me puede informar el grado de potencialidad y necesidad para decir que el alumno tiene potencialidades o no, y acredita o no. Y bueno, ¿cómo lograr apropiarse de los conocimientos? Es el proceso logrado, integrado, a la misma vez que lleva a cabo desde la misma didáctica heterogénea
a cada alumno del grupo y evaluarse mediante esta. Bueno, función formativa entonces y función motivadora, y hay una función formativa del aprendizaje porque forma la personalidad, porque forma, y la evaluación también es formativa desde la perspectiva de esta evaluación de la formación en la acción. Y motivacional, ¿por qué? Porque hay elementos especiales de importancia que tienen que ver los objetivos básicos, la verificación, la contrastación de resultados, de cómo actúa ese refuerzo positivo, gratificante, simbólico, y es una función que es afectiva en la medida que se enfoca la evaluación desde un punto de vista positivo, constructivo, no aplastar al alumno, y que va a trabajar donde pueden haber pequeños fracasos, hay que trabajar con lo que verdaderamente el alumno sabe hacer, con lo que logra, más que con los fracasos. Y como un proceso sociocultural, hay que tener en cuenta también que estamos hablando de una situación de evaluación como técnica de motivación. Y bueno, aquí tenemos la evaluación sociohistórico-cultural dentro de las didácticas desarrolladoras, que no es una simple suma de rúbrica de evaluaciones momentarias observables, que es la evaluación integral de desarrollo de la personalidad de alumnos, donde se toma en cuenta tanto lo cognitivo como lo afectivo, lo emotivo, lo evolutivo, que no existe calificación a partir de suma numérica cuantitativa o cualitativa. No hay excelente, bien, regular, no hay rojo, verde, amarillo, no hay 100, 250, 10, 8, 9, no existe nada de eso. Estamos hablando de que tiene que ver fundamentalmente con la suma, no es suma tampoco de niveles de ayuda, sino los elementos afectivos, cognitivos, por los cuales propicio conocimiento en las acciones pedagógicas y las influencias educativas, la familia, la comunidad, la escuela. Como abajo se ve, aquí vemos entonces la familia, la escuela, la comunidad, la sociedad, eso es lo que da la personalidad y eso es lo que se logra potenciar este desarrollo. Bueno, ¿cómo lograrlo? La esencia del reto está en garantizar las condiciones medios para que todos los niños aprendan y se desarrolle en facilitar a todos por diferentes vías la posibilidad de alcanzar los objetivos más generales que se plantea el sistema educativo en cualquier nivel dado. Aprovechar todos los momentos de actividad para explicar, mostrar, demostrar que los grupos clases atienden el desarrollo de sus miembros, el ritmo de aprendizaje y su capacidad general. Constituye indudablemente la diversidad y que el papel de docente es educarlo y desarrollarlo a todos para los que no tienen que emplear, para los que hay que emplear diferentes medios, procedimientos, métodos, estilos y medios. Bueno, es preciso transformar la vida de la escuela de modo que se puedan vivenciar prácticas sociales e intercambios académicos que induzcan a la solidaridad, a la colaboración, a la experimentación compartida, así como otro tipo de relaciones con el conocimiento. La cultura que estimule la búsqueda, al contraste, a la crítica, a la iniciativa y a la creación. Y esto solo, hasta el momento, lo da las didácticas desarrolladoras, con un sustento pedagógico base en un paradigma socio, histórico y cultural y con una base filosófica materialista. Aquí está la biografía, que también se la voy a dar a ustedes, la pueden parar y verla, y que es muy importante porque esta bastante y prolongada videoconferencia está sustentada en todo esto, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería hablar con ustedes en base a las didácticas desarrolladoras como elemento también de dinámicas grupales, como un elemento fundamental de dinámica grupal que se puede trabajar desde el mismo preescolar, que se desarrolla en primaria, que se profundiza en secundaria, que tiene su éxito más grande en bachillerato y en educación superior y posgrado. Hasta aquí lo que quería hablar yo de didáctica desarrolladora, en la cual yo di sus bases, sus características, sus definiciones, sus conceptos, cómo funcionan y cómo hacerla. Inclusive hablé de varias de las didácticas y no son todas. Muchas gracias.